¡Feliz Año Nuevo! No nos habíamos visto y bueno, ahora voy a entrevistar, me toca el turno de entrevistar. Al revés. Sí, ahora es al revés. A Ever Shafini, que es comunicólogo. Tenemos, pues, ¿qué será? Como 10 años trabajando juntos. Como 11. 11, 12 años trabajando juntos. Y bueno, pues le tengo bastante aprecio a él y a su familia. Y ha visto cómo hemos evolucionado en nuestros modelos de negocio. Y bueno, pues está padrísimo. Y bueno, él es un gran lector, es un gran consumidor de contenido. Y pues ahorita vamos a ver qué nos tiene que platicar. ¿Qué se nos ocurre? Y Jerry, ¿qué tenemos? ¿Como 2 años trabajando juntos? No, un año. ¿Un año apenas? Año y meses, sí. Año y meses. Se siente eterno, pero ya es poquito. Muy bien. Bueno, pues Jerry es filósofo, acaba de terminar su especialidad. ¿Es una especialidad? Claro. Y también es mercadólogo. Y bueno, pues vamos a platicar un poco. Jerry, muchísimas gracias. Ever, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que han visto que está sucediendo? Que valga el esfuerzo para que la gente que le atrape nuestro contenido, que digan, esto va a aportar valor. Tú estás súper involucrado con el tema de la movilidad eléctrica, temas medioambientales. Jerry, la economía, la filosofía, la geopolítica. ¿El por qué? El por qué. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sí. Entonces, ¿por dónde queremos empezar? Pues yo creo que podemos empezar por el tema del COVID. Marcó un antes y un después, claro, en muchos negocios, en muchas personas. Creo que de ahí podemos partir. Claro. Quizás qué cambió para nosotros primero. Ajá. y luego qué vemos que va a seguir como cambiando, que va a seguir evolucionando, porque la gente sigue esperando que llegue el día en que todo vuelva a ser como era antes, y yo creo que eso ya pues no va a ser posible. Claro. Entonces por ahí podemos empezar, ¿no? ¿Tú qué? Sí. Creo que hay como justamente como lo dices, hay una división en los tiempos, y yo desde en la pandemia tuve una perrita. Okay. Le llamaron perritos de pandemia. Le cuesta mucho socializar con otros perritos, ¿no? Okay. Eso es lo que yo veo con los perros. En los humanos estamos exactamente igual. O sea, somos otro tipo de animal, ¿no? Claro. Pero es un chorro. Y ayer salió una entrevista precisamente en TV Azteca que decían que hoy ven los restauranteros ven que mucha gente va a comer sola, va a tomarse un café solo y se sienten mejor así. No sé a qué grado, o sea, entre qué edades sea, pero yo creo que menos de entre 18 y 30 sí prefieren estar solos en ciertos momentos. Y yo creo que eso económicamente ya dice mucho. Porque a lo mejor antes si haces una reunión y dices, ¿sabes qué? Voy con mis cuates, tenemos 5 o 10 cuates a tomar un café o al bar. Claro. Hoy voy yo solo y me gasto menos, ¿no? A lo mejor. Pero eso también que implica en el restaurantero. Lo que decíamos en otro video anterior, ¿no? Claro. Ya no conviene tanto a lo mejor tener un restaurante o un lugar físico así. ¿Por qué? Ya no vas con mucha gente o el consumo ya no es tan grande. No sé si lo por ese. Yo lo he notado que cada vez que llego ahora, por ejemplo, a un restaurante o una cafetería, sí las mesas son más chicas, hay más mesas unipersonales o de parejas, cuando antes eran las mesas grandes, ¿no? Hay excepciones con los cumpleaños y demás, yo creo que ahí sí muchos vamos, ¿no? O cuando hay Claro. evento grande, pues sí. Pero en la normalidad es como yo solito y demás, ¿no? Aparte de que te acostumbraste, o sea, 2 años estuvimos encerrados, ¿no? O con cierta limitante. Claro. Yo creo que no es fácil de pasar, ¿no? A lo mejor no hubo un apocalipsis zombie, ¿no? De que todos se transformaran y así. Pero de que sí hubo un cambio en la dinámica social, está muy cañón. Yo creo que igual hay otro fenómeno que está pasando con los cubrebocas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Caras vacías, le llaman rostros vacíos. Ajá. Y más que nada en adolescentes, ya no se quieren quitar el cubrebocas. Okay. Porque ya vieron que les tapa algunos efectos en los dientes, en la nariz, en los cachetes, en lo que sea, y se sienten más cómodos con el cubrebocas. Entonces ya no hace tanta falta usarlo, pero no se lo quitan, ¿no? No se lo quitan. Entonces es un fenómeno que se llama las caras vacías. No lo había escuchado. Hoy ya muchos ya no se quieren quitar el cubrebocas, pero ya no es por la enfermedad. Se sienten más cómodos. Se sienten más cómodos. O sea, entonces yo creo que hubo un cambio en la forma en la cual sí socializamos y obviamente hay aplicaciones, de hecho, lo sabemos, las redes sociales nos quieren solteros, ¿no? Eso es algo que ha pasado. Las redes sociales nos quieren solteros. Sí, o sea, porque tenemos el celular y ahí estamos clavados. Si nos vamos a tomar un café, yo voy a dejar el celular a un lado y te voy a poner atención a ti. Como ahorita, ¿no? Como Claro. ahorita.
Claro. Entonces el celular a mí me quiere soltero, porque no quiere que socialice con otras personas, sino quiere mi atención. El celular no nos vende tal cual nada, pero la publicidad sí es la atención. Claro. Entonces al tener la atención y retenernos ahí es como de, güey, pues no te juntes con nadie más que conmigo. Claro, y además con las redes sociales, estaba leyendo el otro día que estamos ya pasamos de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, y ahorita esta sociedad del conocimiento se está migrando a una sociedad de la atención, donde realmente lo que se capitaliza es la atención de los usuarios. Claro. Entonces, mientras sigamos siendo los que lo consumen en lugar de los que lo crean, pues seguiremos siendo víctimas de este sistema pues capitalista, manipulador. ¿Y a qué le prestas Algorítmico. atención? Algorítmico. Sí, por ejemplo, ¿vieron el video del medio metro? No. El medio metro, güey, que está ahí bailando y pasa la chaquetita, nada más. Es un video que es una jalada, es un sonidero que tiene a una persona chaparrita de baja estatura que está bailando con un traje del Chavo del Ocho, ¿no? Uh-huh. Y da risa, ¿no? Por eso, por lo que dice, medio metro, y ya por eso es gracioso. Y tiene mucha atención, Entonces ya él lo llamaron para Exa, para Venga Alegría, creo. No hace nada, nada más baila 2 minutos. Y ahí entra un poco pues no sé, la duda de realmente a quiénes estamos haciendo famosos, Sí. ¿no? Porque científicos, investigadores, desarrolladores, filósofos, artistas plásticos, pintores, músicos, pues están guardados en su casa componiendo y no están a lo mejor teniendo la exposición que deberían de tener. Pero no demerito lo sí. gracioso que pueda ser, Sí. pero la atención de la gente debería de estar en algo más hacia su construcción y no únicamente al entretenerme un ratito. Sí. O un ratote. O un ratote, porque a cuántos se les va la vida Uh-huh. en estar scrolleando y no le meten realmente nada de valor a su cerebro. Es como se hacía la analogía de que antes la gente se moría de hambre, ¿no? Y ahora tienen un exceso de alimentación, pero de alimentación basura. Exactamente. Y así es el contenido, ¿no? Antes no había acceso al contenido y ahora hay un exceso de contenido basura. Hay un concepto que es infoxicación. O sea, estamos intoxicados de tanta información, y sobre todo mucha de esa información pues es basura que no te aporta. Pero más allá de la información, creo que sí tiene que ver mucho con cómo te administras tú tus emociones y demás. Porque en psicoanálisis hablaban sobre la dopamina. Ajá. O sea, te llega antes, ¿no? Te llega una carta de tu novio, ¿no? De lejos, lo que sea, y dices, güey, no mames, pasó una semana, ¿no? Y dices, qué chido, ¿no? Y así era, y tu dopamina era como, qué bonito se siente eso, ¿no? Hoy el mensaje te lo responden a los 2 minutos, ¿no? Y es esa y si a los 5 dosis. no te han respondido, en lugar de sentir dopamina, empiezas a sentir ansiedad. Cortisol. ¿Por qué no me ha contestado? Sí, ¿no? y hoy ves un video chistoso y dices, güey, el siguiente tiene que estar más chistoso para que mi dopamina, que es ese rush que quiero, me siga alimentando. Entonces todo el tiempo estamos alimentando y nunca es suficiente. Y por eso mismo las relaciones no duran, ¿no? Porque nunca es suficiente. Tenemos todo al alcance, tan fácil. Estamos a un mensaje de distancia de la persona que nos gusta o que nos podría gustar, que es inalcanzable. Mencionaste dos cosas interesantes. Una, no recuerdo cómo se llamaba la teoría de la comunicación de los 90s, 80s, la aguja hipodérmica, no lo recuerdo bien, pero es cuando vas perdiendo como sensibilidad a lo que recibes, a los impulsos que recibes. Es una adaptación a ese estímulo, ¿no? Exacto, entonces ahorita con redes sociales, pues cada vez se te hace más común a lo mejor escuchar de secuestros, de asesinatos, de cosas negativas, y lo empiezas a normalizar. Y por el otro lado, el otro concepto que decías, ya se me fue el avión, ya lo perdí. Tenía que ver con la atención. Tenía que ver con la atención. Dopamina. Sí, el que estamos buscando todo el tiempo impulsos. O sea, es como una constante búsqueda de la satisfacción inmediata en lugar de sentarme y reconocer mi cuerpo, reconocer mis deseos, mis sueños, mis intenciones. O sea, la mayoría de la gente está como en el piloto automático. Sí. O sea, pasamos, de por sí el cerebro busca ahorrar energía, entonces el 50% de nuestro día es en automático. Pero si todavía a ese 50% le echas que estás enajenado, Sí. pues te pasa la vida, se te va. Sin Sí, darte cuenta. y nada más por un chisme, ¿no? Y nada, De Shakira con Piqué. Por ejemplo. Sí. Claro. Y eso es otro fenómeno, ¿no? De Shakira con Piqué, cómo llamó mucho la atención a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y sí nos clavamos, y yo creo que todos nos clavamos en eso, ¿no? Fue un buen chisme, algo No, pero mundial. además estuvo buenísimo, súper bien planeado, o sea,
¿no? Estaba viendo el que hizo el análisis, dice, y casualmente se filtró la letra de la canción. Y luego había una cita para que todos vieran el estreno. O sea, fue ha sido el estreno de mayor vistas en la historia. De la historia. Bueno, ahí pasa algo muy interesante. Digo, al menos desde la trova antigua, ¿no? Era una forma en la cual, digamos, los sentimientos eran monetizados de cierta forma, ¿no? Y le llamaban la música inteligente, ¿no? La trova, se llama la música inteligente. Y a veces no la entendía, era como, ¿qué pedo? Y hoy veo otra forma en la cual Shakira monetiza, ¿no? Su tragedia, ¿no? De una u otra forma hace letras. Se apalanca de su desgracia. Y digo, o sea, puede ser algo bueno. Pero todos lo han hecho, nada más que esto fue demasiado obvio. Sí. ¿No? Se obvió. Sí, pero digamos, pierde cierta intimidad, ¿no? Claro. Te das cuenta que tu vida ya no es tuya, es de los demás, ¿no? Y le sacas provecho. Sí, claro, sí le sacas provecho. Pero no sé qué Yo ahorita, por ejemplo, veo súper claro, por ejemplo, como Lucero Mijares y sus hijos están monetizando, claro, ¿no? Y ella fue la primera que monetizó su boda. Sí. Fue la primera boda televisada en México. La primera boda televisada y las exclusivas de su luna de miel. Las revistas. Y todo, o sea, vaya, no es nuevecito, inclusive lo sigue haciendo con otra temática a lo mejor mucho más sacaron serie, ¿no? Sutil. Sí. Sacaron la serie, también, ¿no? Los Derbez, sí, en Amazon, ¿qué están, no? Los Derbez, sí. Deje con los Derbez. Claro. Sí. Que le costó además el matrimonio a Aislinn, ¿no? Otro chisme, sí. Ahí va el punto. No sé hasta qué punto el dinero sí te ayuda a muchas cosas, pero también íntimamente te puede destrozar, ¿no? Y está el ejemplo de esta película del ¿cómo se llama? La Miranda Presley, ¿cómo se llama? El diablista de la moda. Ajá. Ves que hasta el final, pues ella valora que ella renuncie, ¿no? O sea, que su asistente renuncie porque dice, pues, mejor renuncia, güey, vive tu vida, clase mediera y así, y ya, ¿no? Porque sigues la mía, vas a tener un chingo de lana, un chingo de fama y demás, pero vas a tener 3 matrimonios rotos atrás, ¿no? Entonces, híjole, creo que ajustar esa parte personal, íntima, con el dinero, en toda la vida siempre ha sido un tema, no hasta dónde se pueda encontrar ese punto medio. Es que ahí es individual. O de plano nunca vas a poder tener todo. Sobre todo, tal vez sería el hecho de que realmente, si la gente no sabe qué es lo que quiere, lo más seguro es que termine siendo una víctima. Si proactivamente sabes qué es lo que quieres, bueno, te puedes ver más o menos afectado, positivo o negativamente, por ciertos hechos como esto, ¿no? Como esto del dinero, pero lo tienes que ver, y conciencia es verlo, ¿no? Cuando no lo ves es cuando terminas, no desmenuzando lo que está pasando. Exacto. Y entonces ahí sí hay, pues, piloto automático y sí, como ser la veleta en lugar del capitán del barco, ¿no? De hecho, solo te dejas ir solo te dejas ir. Y eso está, pues, digo, al final de cuentas funciona porque, bueno, estamos viendo este lado de bastante criticable de la gente que pierde su vida, ¿no? Pero también está el otro lado, porque están todos los creadores, por ejemplo, de contenido y de tecnología y de ciencia y de todo, porque no deja de avanzar. Entonces, obviamente, el que está scrolleando, pues no lo está inventando o no lo está desarrollando, pero alguien sí, ¿no? Entonces, pero ese alguien, digo, cada vez hay más canales y más gente que se anima a compartir su vida o el conocimiento que tiene. Aquí estamos. Pero aún así la diferencia pues es abismal, porque digo, no tengo estadística, muy pero a lo mejor poquitos creadores. no creo que sea más del 5% de la gente que tiene acceso a redes sociales la que está creando contenido. Sí. De ahí el 95% es únicamente consumidor. En un concepto de un libro decía, son voyeristas. Están todo el tiempo viendo las vidas ajenas. O sea, son voyeristas digitales. Mientras que los que se animan a subir contenido son exhibicionistas digitales. Entonces, ¿de cuál de los dos lados quieres estar? Ambos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el todo el día quedarte como únicamente el espectador, a lo mejor, ¿de qué te sirve llenarte de tanta información, de tanto conocimiento si no lo estás externando?
Y por el otro lado, si únicamente estás creando y no sabes qué es lo que la gente consume o lo que la gente quiere, pues de nada sirve que subas miles. Exactamente, no hay como esa sinergia. Exacto. Entonces yo creo, por ejemplo, si vemos hoy a muchos creadores, digamos, basura, ¿no? Por ejemplo, un Kuno, una Kareli Ruiz, son como el cerebro masivo de todos nosotros. Ellos están hechos para complacer a las masas. Pues al final eso es como su objetivo. Y tiene grandes ganancias. Tiene repercusiones, personales. No, y económicas bastante tremendas, porque, o sea, eventualmente esa masa que está consumiendo, ¿en qué momento va a producir para mantener a la pirámide, ¿no? Sí. O para mantener el círculo del intercambio. Sí. ¿Sí me explico? Sí, o sea, vaya, con poquito que se trabaje, con poquito que se produzca, pues mantienes el juego. Pero si llega a ser tan adictivo, tan incapacitante como ser un alcohólico o un drogadicto, que pues llega un momento en que ya no estás produciendo, claro, ¿no? ya no es sostenible. Ya a lo mejor inclusive eres un parásito, o sea, ya estás chupando de la energía de otros, ¿no? Para poder mantenerte, ¿no? Pero por el otro lado está el encontrar como el espejo con el que puedes desmenuzar lo que piensas, lo que sientes, las ideas que tienes, para hacer como este peloteo y crear cosas. Porque algo que platicábamos hace un rato, o sea, realmente los grandes genios de la historia no fueron ellos solos, no se hicieron solitos. O sea, alrededor había todo un equipo de personas pues, con las que podían escuchar, que podían perfeccionar y mejorar a lo mejor como las propuestas o las ideas de las que parte el genio. Entonces, en esta sociedad hiperconectada, pero al mismo tiempo súper desconectada de sus sentimientos, de sus emociones, de sus deseos, lo que necesitamos es como encontrar ese círculo seguro de amigos, de familiares, o incluso ahorita con las mismas redes sociales, en Twitch, en otras plataformas, puedes entrar. Tus comunidades. Exacto, puedes encontrar esa tribu que te arropa y que te ayuda a crecer, que te ayuda a romper como toda la barrera que hay allá afuera. Y es como una curva, como la curva de los mercados. O sea, a lo mejor en este momento lo podemos ver decadente, ¿no? Que dice esta frase que dice que hombres flojos hicieron tiempos difíciles hicieron hombres fuertes, ¿no? Sí. Hombres fuertes hicieron muy buenos tiempos y buenos tiempos hicieron hombres flojos, ¿no? Sí. Entonces ahorita a lo mejor estamos en una época, ¿no?, de un consumo de contenido que nos está llevando a la decadencia hasta tocar cierta base, soporte, ¿no? Cierto soporte, y eventualmente eso va para arriba. O sea, yo me imagino como así como fumar en espacios públicos, ¿no? Es súper mal visto. Al rato pudiera ser que tu hijo te diga, ¿cómo es que estás viendo eso? O yo no veo eso, ¿no? O como en algún momento estoy segura que van a decir, no, mejor no me lleves, o sea, tu carro no es eléctrico, tu carro contamina, mejor no me lleves, ¿no? Sí. Me voy caminando. O sea, le damos lo más posible, estiramos lo más posible hacia la decadencia, hacia la contaminación, hacia la enfermedad, hacia la obesidad, hasta que llegue un momento que dices, no, ¿sabes qué? Ya no, Sí. Y entonces se ha dicho, se ha estudiado que el celular en un futuro va a ser como el cigarro. Y de hecho hay estudios que dicen qué papel juega el celular, ¿no? El cigarro, en estudios que han hecho, se dice que es para un sustituto de una compañía. Se dice que normalmente es cuando estás nervioso y todo. Pero cuando estás solo, normalmente es cuando fumas o cuando empezaste a fumar. Entonces, es una compañía que tú tienes. Es algo que tienes en la mano. Claro. Hablando del cerebro y de lo táctil, es algo que tienes en la mano. La compañía está contigo. Y dicen que quienes no fuman usan el celular también y es lo que te acompaña. Entonces, tú estás solo y te vas a pendejear, ¿no? No hay nada, no te llega ningún mensaje ni nada, pero ahí estás viendo, no haces nada, pero te acompaña. Claro. Entonces yo creo que es más un trabajo, a lo mejor de desarrollo, de intento de autoconocimiento, de decir, güey, no tengo a nadie que me esté buscando, no tengo nada. Puedo estar yo solo. Yo viviendo solo, te puedo decir que antes era mucho de los primeros 6 meses de poner música, series.
ni los veo, pero ahí está, ahí que están sonando. Para que hicieran ruido, que Claro. acompañaran. Y es como de, no, a ver, aprende a escuchar tu mente, ¿no? Por más que haya cosas listas o tontas, que tu mente se autoescuche, ¿no? Yo estoy pensando, ¿qué quiero decir? No sé, pero que salga, ¿no? Que fluya. Y muchos no sabemos estar solos. Veo mucha gente que no sabe estar sola, demasiado. Y más jóvenes, ¿no? Y yo creo que debemos hacerlo, porque al final de cuentas, una frase muy cliché, ¿no? Solos venimos y solos no vamos a ir. Es un hecho, ¿no? Claro. Independiente de dónde estemos, sí, queremos No, mucho a la gente y demás, pero... Y si además nuestros pensamientos son el origen de lo que eventualmente serán nuestros resultados, pues más nos vale observarlos, ¿no? Más nos vale tenerlos conscientes, porque al final de cuentas lo que se refleja afuera pues inició en nuestro pensamiento, ¿no? Es una creación. Pero, o sea, ¿qué necesitas para darte cuenta? Un madrazo, güey. O sea, los madrazos de la vida, porque hasta que no... Y yo creo que... Pero hay gente que le puede pasar 1000 y no entiende. no, Sí. Yo creo que es mucho el tema de la curiosidad y el cuestionarte las cosas. Sí. Porque si das por hecho todo, pues, no tienes como bronca, ¿no? O sea, si te dicen, no, pues la leche viene del Tetra Pak del súper, y tú como niño creces con esa idea, pues la leche viene del Tetra Pak del súper, la ¿no? crees. No te Claro. cuestionas. Claro. En cambio, si empiezas de, pero ¿y cómo? No sé, o sea, si tienes como esa curiosidad, apenas escuchaba un documental de Carl Sagan que justo decía eso, o sea, si algo ha de salvar a la humanidad, pues es esa curiosidad que se transforma en creatividad y esa creatividad que evoluciona a tecnología, que nos ayuda a hacer más cosas con menos esfuerzo, con menos tiempo. Pero ahí vendría como otra contradicción. El exceso de tecnología y de toda esta comodidad nos ha hecho seres huevones, seres flojos, que ya no pensamos. ¿Por qué? Porque pues acá googleamos y ya tenemos toda la información. Pero yo creo que igual valdría el esfuerzo de regresar a conceptos, por ejemplo, como el de la pirámide de Maslow, ¿no? Para saber hacia dónde vamos después de haber mantenido cubierto nuestras necesidades básicas, hacia dónde vamos, que es la trascendencia. Y ahí observar, ayer por ejemplo en mi clase de meditación, yo tengo todos los días a las 7 de la mañana una mentoría, lectura y meditación, ¿no? Son como mis mañanas milagrosas para ponerle checa al alimento de la mente. Y les decía que hace muchos años una amiga y yo dimos un curso para papás de educación temprana, ¿no? Una información que le llegó a mi mamá acerca de la importancia de que los niños jugaran, que los niños gatearan y todo, ¿no? Y entonces, pues absorbí esa información, me llamó muchísimo la atención y le dimos, esta amiga psicóloga y yo, clases a los papás de diferentes años escolares. Y entonces algo que les decíamos es que un hijo, en ese momento así lo veía, nuestros hijos eran nuestra oportunidad de trascender, ¿no? Más allá de nuestra vida, porque es un lienzo en blanco, ¿no? Es tu oportunidad de ser Gabriel García Márquez, escribir un libro que digas, o sea, esto yo lo hice, yo lo formé, yo lo guié, o tu pintura, ¿no? Tu Picasso, o tu David, Miguel Ángel. Pero en ese momento lo veía muy como externo, es decir, es algo que tú puedes moldear afuera con tus hijos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento tenía yo a mis hijos pequeños. Hoy creo, y a mí me emociona, que debemos hacerlo con nosotros, o sea, el decir, hay más allá que solamente nacer, crecer, reproducirme, trabajar incansablemente y eventualmente morir, ¿no? Consumir lo que sea, físico o digital. Ahí a mí me emociona pensar en qué se va a decir de mí o de mi obra a través de, no cuando me mueran mis hijos y mis nietos, ¿no? Un legado viviente. A través de las decenas o las centenas de años, como hoy que que disfruto ver una pirámide o una iglesia o un museo y el arte, ¿no? Entonces esa admiración que me despierta, eso es lo que yo quiero dejar y entonces ya es como salirme de esa programación para regresar a mi
pues no sé, a mi esencia como ser y no solamente como el animal que decía. Sí, sí, sí. ¿No? Es curioso lo que dices, porque al final de cuentas hay dos pensadores históricos, que es Aristóteles y Jesús. Ajá. Ellos dos se reconocen por siempre, siempre se van a reconocer, pero ellos dos lo que tienen en común es que nunca escribieron. O sea, todo lo que se dice de ellos, Es narrativa alguien lo externa. narró, alguien lo dijo. Jesús era así, y sí hay como transcripciones líricas, ¿no? Y Jesús dijo eso, pero lo escribía Lucas, lo escribía Mateo, lo escribía Juan, o sea, Aristóteles también. Todos tus alumnos fueron quienes lo hicieron. Entonces, creo que justo lo que dices es el arte de que tu historia siga, es que alguien más lo pueda contar, más allá de que tú lo digas. Y creo que va justo con el dime de qué presumes y te diré qué cosa. A veces no es tanto lo que tú digas. Justo ahorita que decíamos de contenido basura y que hoy hay científicos, filósofos y demás que hoy no son tan escuchados como una Karel Ruiz, ¿no? Eso ha sido toda la vida, ¿no? O sea, muchos pintores murieron y se ha visto asesinados, ¿no? Pobres, en la miseria, en medio de sucesos, o sea, algo feo. Sin embargo, tú ves las pinturas que valen millones y alguien más tuvo que hablar de ellos, ¿no? Entonces yo creo que el punto de que nosotros simplemente estemos haciendo el trabajo X, lo que nos dediquemos, pero hagamos un trabajo, en su futuro va a tener la repercusión más allá de que lo digamos. Claro. Que va a tener resultados. Sí. Apenas escuchaba también a un investigador que tenía, no sé, 30 y tantos años estudiando la cábala y un día dijo, ya me iluminé, ya no lo voy a practicar. Buenísimo. A este Javier Wolkoff. Wolkoff. Y entonces me acordé porque menciona que todo en Dios evoluciona. Nosotros somos una constante evolución y cuando traemos hijos al mundo, nuestros hijos no nacen con una mentalidad a lo mejor de un mono, ¿no? Sino nacen con el nivel de conciencia que sus padres tenían al momento de la concepción. Entonces eso es muy padre. ¿Por qué? Porque ahorita que me decía Liz, ¿tú para cuándo? El 2025. Entonces sé que en el 2025 la vida que pueda yo traer tendrá el nivel de conciencia del Ever del 2025. Entonces es lo que quiero preparar, como ese nivel de conciencia que pueda yo heredar. Sí, porque va a ser una proyección tuya. Exactamente. Y entonces, imagínate, y lo veo ahora en mi sobrina. O sea, porque a mi sobrina el otro día la pusimos frente a un piano, le enseñó a su mamá más o menos unas teclas y solita empezó y fue como de ¡wow! Pero claro, mi hermana desde a lo mejor hace 10, 15 años ha estudiado tema de música. Entonces, sí es cierto que heredas no únicamente lo malo, como el cáncer es hereditario, como la diabetes y todas esas cosas, también heredas lo bueno. Pero todos esos genes están dormidos. Entonces, de acuerdo a los impulsos que tengas del exterior, serán los genes que despierten, tanto los de la enfermedad como los de la grandeza. Depende de a qué enfoques o qué es lo que quieras sacar de. Dale, buenísimo. A mí me da esperanza, ahorita en este momento de mi vida. Por ejemplo, el haber estudiado el Kybalión, ¿no? Las leyes universales, la ley de la polaridad, que si existe un lado, a fuerza existe el otro, sí me da esperanza y con lo que nos estamos dedicando con el tema de la minería y de la transición energética y todo, y el estudio del dinero y el estudio de los ciclos de mercado y estas transferencias de dinero, de riqueza, de conocimiento, de tecnología, me emociona pensar en que si existe el 5% de la gente rica y el 95% pobre o clase media, que existe el otro lado, ¿no? Que podamos ser 95%. O sea, es como por lógica, o sea, como que no hay que estudiarle, no hay que como cuestionarlo tanto según esta ley de la polaridad, ¿no? Si existe un lado, a fuerza existe el otro, ¿no? Y el hecho de pensar que, pues seguramente para las mujeres que han luchado por los derechos de la mujer, o para Martin Luther King, pensar en que hombres negros y blancos estuvieran juntos. O sea, yo creo que esas dos causas eran mucho más difíciles y locas en su momento
de lo que hoy nosotros pensamos que puede hacer enfriar el planeta, Claro. ¿no? Enfriar el planeta o ponerle palomita al hecho de que realmente se acabe pues la pobreza extrema, el hambre y esas cosas que definitivamente no tendrían No por qué tienen estar- sentido. No tienen ningún No tienen sentido. Además porque se estaba escuchando, se desperdicia una tercera parte de la comida que se produce en el mundo. O sea, o más. O sea, con la comida que hoy en día se produce en el mundo alcanzaría y sobraría para alimentar a toda la A toda población. la gente. Pero exceso, sí. no hay justo ¿Cómo se distribuye? una correcta distribución. Ese Ese es el problema. Ah, Sí, justo lo que es ahorita. O sea, es como cuestión de lógica. Porque. Lo explicaba, de hecho, no me gusta este escritor, pero ¿cómo se llama? Peterson, Jordan Peterson. ajá. Él habla de la ley de Pareto. ¿Sí lo has escuchado? Sí, Que es 80-20. Y él hablaba incluso que esto va incluso en los árboles, ¿no? O sea, tú plantas 100 árboles y porque un 20% de estos árboles tienen que crecer o crece un poquito más, empieza a opacar a los de abajo, tiene más sol, tiene más agua, crece más y los otros pues en automático se quedan abajito, ¿no? Ajá. Entonces, no sé hasta dónde punto, según él que lo ha estudiado, sí puede haber este cambio, ¿no? Hacia que todos puedan tener cierta riqueza. Y no porque sea imposible en cuanto al hecho de querer, no creo que todos queremos tener así como, de que tengo $2 millones, ¿no? Creo que todos queremos, pero el hecho es de que la gente lo quiera distribuir. La economía rentista es la que más ha hecho daño, porque es como yo pongo un edificio, hablando en tiempos antes del COVID, ¿no? Yo lo rento, tengo mis 4,000, 10,000 pesos al mes y ya, ¿no? Pero ese exceso de dinero, ¿a dónde se va, no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Hablaba Marx del impuesto a la riqueza, ¿no? ¿Y por qué? O sea, muchos hoy dirían, ¿no? Millonarios, empresarios, ¿por qué me vas a poner un impuesto a mí que soy rico? Pues porque de todo lo que ya acumulaste lo estás guardando, no lo estás poniendo para que se distribuya, para que siga girando. Y a mucha gente no le gusta eso. Y es cuestión un poco de conciencia, Pero yo creo ¿no? que eso mismo es justo, bueno, así me lo imagino, lo mismo que fumar. Llegará el momento en que sea obsoleto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es como pensar, qué padre, tiene 10 millones, qué padre, tiene 100 millones, qué padre, tiene 1 millón. O sea, ¿qué onda? Tiene 1 millones, o sea, no manches, ni te juntes con él, o sea, está enfermo, o sea, como, ¿por qué querría tener? ¿No? Es como los abrigos de Mick, ¿no? O sea, que es como, ¡ay, qué padre! ¿Cómo? O sea, tienes un abrigo de Mick, o sea, hazte para allá, ¿no? Yo creo que estamos justo viviendo esa eso, o sea, transición. donde nuestros muchos niños o jóvenes se cuestionan un poco más y dicen, no, o sea, como, ¿por qué voy a comprar ropa que a lo mejor hizo alguien que es esclavo en la India? Sí. No, ¿sí me explico? O sea, es como hay ese momento, así lo veo que ese es un momento muy, muy de este tiempo. Sí, pero se vuelve como un círculo vicioso, porque a lo mejor a ti no te alcanza para comprarte unos tenis de 3,000 pesos, de 4,000 pesos. Te alcanza para el de 600, el de 700. Y eso sigue perpetuando a que esos de 600 se sigan haciendo en Vietnam, ¿no? Con niños obligados. Y que sí costó diseñador, que cuesta 5,000 pesos, pues no te alcanza para comprarlo, ¿no? Y aunque ese vale. De hecho, había un cálculo que dicen que si el iPhone fuera hecho por ingenieros, o sea, tuviera un trato bien hecho, especializado, creo que costaría alrededor de 100,000 pesos, ¿no? Un iPhone, ¿no? Pero como está hecho por niños chinos, ¿no? Pues te cuesta 20,000 pesos, ¿no? O sea, no es barato, pero te cuesta mucho menos. Es alcanzable. Y parte de esta conciencia es, por ejemplo, el hecho de que ahorita está la verificación aquí en Puebla, ¿no? Muchos no quieren verificar, dicen, no, como que el gobierno pone impuestos y el carro está bien. Y tú sales a la calle y ves el camión de la coca, ves el otro de un Thornton que saca un chorro de humo y demás. Y dices, a ver, ¿quieres que la ciudad esté limpia? Que haya carros que no contaminen, no que sean de gasolina, pero que no contaminen. Pues haz tu verificación, tener el carro en forma, ¿no? Claro. Y nos quejamos de eso mismo, ¿no? Cuando tenía que ser un principio pues real, ¿no? El que tengas si tú contaminas, bueno, que sea lo menos posible que contamines, ¿no? Claro. Pero todo recae como en el nivel de conciencia.
O sea, porque si eres consciente de que tú estás poniendo tu granito de arena, o sea, ya te vale si lo que fuiste a pagar para la verificación lo ocupa o no lo ocupa bien el gobierno. Sí, eso ya está mal. A lo mejor no te vale, pero tú ya cumpliste con tu parte, Ujú. ¿no? En cambio, si vives con esa mentalidad de no quiero pagar impuestos porque el gobierno pues nada más lo malgasta, o no quiero hacer esto porque. O sea, estás como justificando tu mediocridad. Tu falta de Tu respeto. falta de respeto. Y somos el país que menos paga impuestos, si no me equivoco, ¿no? De los países que menos recaudación fiscal tienen. Sí, decían que del 100%, sí, de este 15%, ¿no? O sea, de lo alrededor. que se podría recaudar a lo que se recauda, sí hay un abismo. Dicen que del 100% se recauda más del 30%. Y de ese 30%, busca pagar lo menos posible, ¿no? Si tú quieres pagar, no sé, tienes que pagar 100,000 pesos, buscas pagar 50, 60, ¿no? Entonces, de ese 30% que paga lo menos posible. Por eso es que no hay tanto dinero en el gobierno para poder hacer ciertas obras. Y en Estados Unidos, creo que en Holanda, hablaban de que pagan el 50-55% de impuestos. Y dices, a la madre, pues es un chorro. Pero tienen todo lo de la pirámide que platicamos, lo tienen garantizado. Educación, salud, vivienda, o sea, todo eso ya es Y el costo de incluido. otras cosas es mucho más bajo, ¿no? Sí. Creo que México tiene la energía más, el costo de 40% más cara. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, se critica mucho al presidente, ¿no? Por su forma en la cual quiere gobernar, ¿no? El comunismo, el socialismo. Y si hay ejemplos negativos, como decías, ¿no? Si hay bueno y malo. Hay ejemplos negativos, ¿no? Clásicos que utilizan todos. Venezuela, Cuba, está bien. Pero está el ejemplo de Rusia, está el ejemplo de China, de cómo con este tipo de gobierno, China sacó a creo que 100 millones de la pobreza extrema, ¿no? Con este gobierno diciendo, ¿sabes qué? El trabajo va a ser así, se va a pagar así, los impuestos a los ricos, a los millonarios, y se logró sacar a mucha gente de la pobreza. Rusia también es un país muy próspero, ¿no? Hicieron el mundial y todo lo que tú quieras. De hecho, escuchaba al doctor Jalife. Y no tienen los recursos que tenemos nosotros. No, y espera, imagínate. ahí va el punto. Pasó el mundial y se desató ya más el conflicto entre ellos y Ucrania. Y escuchaba al doctor Jalife que decía, y es muy cierto, que el mundial de 2026 va a ser el mundial de litio. Porque va a ser Canadá, Estados Unidos, México. Y es donde se va a explotar y cuadran los tiempos. Ahorita no está tanto el auge, pero dale 3 años. 4 ¡El años. mundial de litio! Va a ser el mundial de litio. Y se dice que cuando en la inauguración va a haber mucha tecnología porque se va a buscar expandir. Ahora ya no tanto el petróleo, se va a buscar decir, ¿sabes qué? Todo esto lo hacemos con litio, apuesten al litio. Entonces en ese año es cuando más va a crecer. Lo escuché, me hizo muchísimo sentido. Y ahí va. Y qué mejor que hacerlo por un deporte que sea mundial, ¿no? Como el fútbol. Claro. O sea, está cañón. Y el litio va en todos lados. De hecho, hay. Entonces va a ser el mundial, es lo que acaba de pasar, ¿no? Acaba de pasar el mundial. Sí, el sí, mundial de sangre, el mundial de la vergüenza versus Sí, de la homofobia. de la del homofobia, litio, ¿no? del machismo. Vamos a pasar al mundial del litio. Imagínate. Va a estar buenísimo. ¡Wow! Y el papel que va a jugar. De hecho, hay muchos ya como visiones a futuro al mundial. Hay muchas cosas. Decían, ahorita si pueden, comiencen a acomodar espacios en sus casas o en sus apartamentos, donde sea, para ponerlos como Airbnb. Porque va a venir la gente de todos lados y se va a querer hospedar, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú dices. Sí queremos recibir gente. Si tú dices. Oye, hablando de eso, ¿cómo ves lo del... está tremendo, bueno, la vez pasada me aventé un reportaje tremendo de Airbnb y del despojo de la gente en Ciudad de México. ¿No? Está tremendo, o sea, me están sacando porque... La gentrificación se llama, ¿no? ¿La cómo? Gentrificación. Sí. Eso está tremendo, o sea, imagínate que ya no puedas vivir en donde has vivido toda tu vida porque el que te renta dice, o sea, tus 30,000 pesos que me pagas, no, o sea, no es nada para los 90,000 o 120,000 que puedo ganar, entonces con la pena. Sí. Eso está tremendo. Está muy mal, de hecho. Una movilidad, pero me decía mi amiga Ivonne, me dice, pero es que así es en las capitales más importantes del mundo. O sea, la gente ya sabe, o sea, solamente se había tardado en llegar a México. Sí.
Pues ¿no? Nueva York, es que es una ciudad que mucha gente dice eso, es imposible que puedas rentar ahí. Y hay varios O sea, los TikToks. freelance no, así de clase No, media, yo creo que no, viven- ya no aplica. En los 90 a lo mejor sí, pero hoy ya Ahorita no. ya. No, y porque además era de la abuela, ¿no? Era Sí. una renta de la abuela o algo No, así. y vivían 2 o 3 de cada departamento, imagínate. Claro. ¿Qué ingresos tenían? Y no eran. Está bien curioso hablar de este tema porque tenían entre 25 y 30 años, no todos. ¿no? Sí. Eran 3, uno era paleontólogo, o sea, no era cualquier cosa, uno era chef. Sí. La otra pues, no tenía no rich, ¿no? Pero aún así, venía de familia rica. El otro era actor y el otro era como mercado local o algo así. Y la otra era más. O sea, entre 3 podían pagar un departamento. No se ve tan alejado de lo que vemos hoy. Claro. La verdad. Claro. De hecho, hablaban de que por ejemplo, hoy. Y no muchas- tenían hijos. Y no tenían hijos. No, no tenían ni hijos ni mascotas. Fíjate, cuando tienen Ah, hijos. tenían un pato. No falta ya. Cuando tienen hijos Rachel y Chandler. No, perdón, Chandler. Se van a los suburbios. ¿no? Ya. Aquí ya no alcanza, ya no alcanza. ¡Wow! Sí, te vas a una casa más barata, ¿no? Sí. Aunque están desde afuera, pero que te convenga más, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que también está pasando o pasó en Ciudad de México? O sea, después del COVID y en muchas metrópolis se vio como una migración hacia lugares al exterior, por ejemplo, ahorita Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, están teniendo como... Y de Puebla ya se está yendo la gente a Chipilo, a Atlisco, a Cholula, a Tlaxcalancingo. Sí. O sea, mientras tengas acceso a los servicios básicos, a un buen internet, pues ya ahorita las posibilidades de trabajo remoto te permiten justo eso. O sea, escuchaba a este científico que te platicaba, bueno, no es científico, es un futurista que se llama Jason Silva. Él dice, a mí cuando llegó el COVID, tuve la fortuna de tener un familiar que tenía una cabaña alejada y lo pude vivir, pues realmente, o sea, fue como una contención o vivir encerrado, pero al mismo tiempo pues, tener acceso a toda la naturaleza. Y ahí es donde te das cuenta pues, de cosas que por vivir en la ciudad a veces das por sentado. Nos perdemos. Exacto. Bueno, para mí conocer las minas justo en COVID, que soy pues hiperactiva, viajera y todo, y nadie se quiere juntar conmigo Por no estar guardada. por no estar guardada, por no usar cubrebocas, fue una gran oportunidad. O sea, literal, yo me fui manejando de aquí a Monterrey para ver a un cliente. De Monterrey le hablo a una amiga para ir a Laredo a verla, que todas mis amigas están allá, o varias amigas están allá, y no estoy recibiendo visitas, o sea, ya estaba yo a 2-3 horas, Súper vetada. ¿no? Y súper vetada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí platico justo con el doctor Roch del tema minero, el tema del litio, hacemos un Zoom, pero es que yo no les puedo explicar lo solo que estaba Monterrey, lo solo, o sea, es algo que no te puedes imaginar, porque había de verdad muchísimo menos movimiento que aquí en Puebla. O sea, No sé si les tocó ver cuando empezaba, o sea, cuando fue ya a nivel mundial el resguardo, salieron fotos de Nueva York, de varias ciudades de Estados Unidos donde los animales estaban como recuperando su territorio. Los osos, ¿no? Sí. Qué bueno que no hay gente. Y hablo con el doctor Roch del tema del litio, que fue una entrevista que le hizo el doctor Roch al geólogo, a Netzahualcóyotl, mi socio. Y cuando termina me dice, no, pues si entras, yo entro contigo, ¿no? Me gustó el tema del litio, es el futuro, es el presente, no sé qué, todo. Y de ahí yo empiezo a hacer mis viajes a Sonora, o sea, creo que es como, ¿qué será? Como un juego en el que no hubiera entrado si no hubiera estado tal vez la pandemia, porque hubiera estado lo suficientemente distraída, ¿no? Sí, en el día a día. En el día a día, y entonces, porque además yo ni siquiera era una persona, pues, de naturaleza, me explico, o sea, pero pues no había más a dónde ir, y entonces empezamos a ir a las minas y a las montañas y a la sierra, y fue un disfrutar padricísimo, que cuando terminó el COVID, ¿no? O cuando ya la gente agarró vida normal, para mí ya se había hecho una costumbre ir una semana, 10 días al mes, a desconectarme, y ahora lo necesito, o sea, si no tengo viaje lo invento. Claro. Sí, o sea,
para ir a disfrutar, ¿no? Y yo creo que a mucha gente le ha de haber pasado, ¿no? Ayer estuve en la Secretaría en el 100, ahí en Cholula, que son unas oficinas preciosas, que no sabemos si agradecerle, yo no supe si es obra de Moreno Valle o fue de Barbosa, ¿tú sabes cuándo? de Moreno Valle. ¿Verdad que sí fue Moreno Valle? Ayer discutíamos. No, es que hasta fue Barbosa y yo, claro que no. Creo No, ya estaba empezado. Es que estaba cerrado, pero Barbosa la abrió. Exacto. Pero la estructura de eso fue de Moreno Todo lo Valle. que lo recuperó Moreno Valle, ¿verdad? Sí. Porque es una infraestructura preciosa, súper derechista. No, no se ve nada de austeridad. No se ve nada austero. Y nos decían a varias empresarias y emprendedoras que fuimos, vengan y utilicen las instalaciones. Y digo, o sea, sí lo voy a hacer porque también trabajar en casa, que me ha sido muy funcional por estar cerca de mis hijos y poder hacer de comer, y como viajo mucho, pues ya quiero llegar a mi casa y estar y todo, pero también hace falta la naturaleza, o sea, el estar tomando el sol, el sentir el aire libre y todo. Ahí, vecina de la maestra Carmelita, está padrísimo, ¿no? Y luego con la energía de la pirámide y todo. Qué padre. Ah, bueno, volviendo al tema. Sí, ¿verdad? Ahorita que hablábamos de la diferencia de gobierno, ¿está bien? Sí, solo Solo que se apagó como hace media hora. Sí. Yo creo que... Ahorita ya, vamos. Con el tema que decías de la diferencia de gobiernos a nivel nacional, creo que sí hay unos puntos muy importantes y buenos que está haciendo este gobierno federal, ¿no? Creo que poder seguir con ese camino hacia una Lo de la soberanía energética. riqueza. Un segundito. Ven. Ay, me vas. Acá le ponemos el de los Simpsons, el de ta 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 ta. Ve con Ricky. Fallas técnicas. Ve con Ricky. ¿Por acá? Se pone. Ah, no, Se pues. puede. Sí. A mí no me lleven, yo quiero salir. Ah, es un poquito para acá. Paso muerte, eso ¿Dónde me muerto, Yo llevan? quiero muerto. participar. No sé. Pero es que mi trabajo es ladrar, o sea, ¿por qué me llevan solo por ¿Por qué me ladrar? regañan si es mi trabajo? Sí, eso es lo que yo tengo que hacer. Ajá. Ah, sí. Sí. Diles que pasen callados para acá. Ajá. Creo que justamente lo que ha habido es que en los gobiernos anteriores había mucho apoyo al norte. Todo se lleva desde el norte. Con la idea de que en algún momento nosotros pudiéramos ser parte de América del Norte. Eso es lo que nos ha dicho. Y ahorita muchos esfuerzos van al sur. Dos Bocas, el Tren Maya. Sí, una parte porque es para la zona del presidente. Pero ¿a qué te refieres con que los apoyos iban para el norte? Si como que era el Toda la norte inversión. estado súper fregado. Ah, sí, pero Los la puertos inversión. internacionales y eso. Sí, claro. Aparte de ahí. Ajá. Bueno, ese también será buen grupo. Esto fue una señal de mi abuela. Sí, pero es mi papá. Entonces entraban los señores. Ah. Ajá. Sí, entonces, bueno, ha sido más como del centro al norte, ahorita vamos del centro al sur. Y valdría la pena el dejar de, como de criticar tanto lo que está haciendo. O sea, sí hacer una crítica, pero a lo mejor no un juicio de si está bien o está mal. Claro. Como lo dicen, el tiempo lo dirá, el tiempo juzgará los hechos. Yo creo que si tenemos a un presidente del partido que sea, hay que apoyarlo. Definitivo. Es una de las grandes fortalezas, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, es que súper... Son respetuosos, ¿no? El que gana, ya. Respetan a su presidente y el día del presidente, ¿no? Y ahora sí que, bien o mal, jala a la gente nacionalista, orgullosa, al apoyo, ¿no? De su país, en lugar de estarlo criticando. Entonces, a ver, ¿qué opinas? A ver, ¿cuáles son los aciertos de este gobierno? Venga, Jerry, venga. Justo, y hay clips, o sea, todo esto ha estado comentado. Hay clips de Felipe Calderón que dice, no es viable dar pensiones a los adultos mayores, ¿no? Hay otro clip de Vicente Fox que dice, no está, el presupuesto no alcanza, será una bancarrota para México dar pensiones a los adultos mayores. Ajá. Y AMLO lo da, y cada año va a subir el 25% hasta llegar al doble. Él lo dice, cuando termine el minimandato va a subir al doble. Y lo está haciendo, ¿no? Y a veces vemos como toda la parte
alta de la sociedad, pero en la parte baja, yo he tenido chance de estar en las dos y ver las dos partes. Vi muchas familias que al Que señor, sí les hace toda la diferencia. al señor lo ocurrió en su trabajo, a la señora también, Claro. no, hasta el abuelo y el mal llamado Nini, ¿no? Porque Claro. le dieron su beca de que entraron a un trabajo de negocio más o menos, ponen una parte del empresario y ponen una parte del gobierno. Y por los 6,000, 8,000 pesos que le dan al chavo y los 5,000 que lleva el viejito, que no hace nada, Ujú. ya tienen lo del mes, ¿no? Y es como, ¿ok? Sí, ayer antier justamente veía un podcast de una chica que estaban entrevistando que hace como la reinserción, está trabajando como para reclusorios o centros de reinserción social de jóvenes, y decía, a ver, cuando hay niños o cuando hay jóvenes que van a dar a la cárcel, que no se le puede llamar cárcel por derechos humanos, tenemos que trabajar con ellos sí o sí porque van a estar máximo 5 años encerrados, ¿no? Entonces, o se trabaja con ellos para tener la reinserción social o vas a tener delincuentes que salieron con 5 años más de experiencia, de contacto. ¿no? Entonces, es muy fácil decir que se les aplique toda la ley o que se les juzgue como adultos y todo, pero no, o sea, hay una irresponsabilidad de qué es lo que tuvo que pasar para que ese niño o ese joven llegara al tema de la delincuencia, ¿no? Y muchas cosas súper crudas, como que niños de 7, 8 años son reclutados para llevarlos a la sierra y los ponen a matar animalitos, matar a sus compañeros, entrenados para el crimen organizado. O sea, está tremendo, ¿no? Al final de cuentas, quien tiene que garantizar que esos niños no sean reclutados no lo está haciendo, ¿no? Los papás quizá están trabajando en Estados Unidos o trabajando fuera porque no hay las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Impunidad. Impunidad, ¿por qué? Impunidad. Tú agarras a alguien que vendía una onza de marihuana o una onza de cocaína y a la cárcel. Y le das sus años. Pero aquel el señor que robó 1,000 millones, ¿no? Es como, no, pues el licenciado, que cuidar, o sea. Y no pasa nada, ¿no? Está ahorita el caso de Genaro García Luna. Lleva 2 años en la cárcel, pero está cuidando bien, está en Estados Unidos, todo el... Y ya ahorita él no tiene sentencia, pero él tiene sentencia a alguien que fue un chivo expiatorio, que agarran en la calle y que vendía tacos, no sé por ejemplo. Entonces yo creo que la impunidad, y es lo que causa que toda la gente diga, ay, pues, si él roba, ¿por qué no? No es una buena moral lo que se predica, pero al final de cuentas muchos dicen, si él lo hace, pues yo por qué no, y él tiene mucho dinero, pues yo mejor. En alguna de esas aspiro a poder llegar a tener eso, ¿no? Entonces para mí es más el tema de la impunidad. Claro, pero bueno, yo también creo que sí es una buena, o sea, obviamente no debería de ser parejo, porque en el todos parejo, es decir, vamos a quitar todas las guarderías, porque como unas eran corruptas, ¿no? O tenían niños fantasma, entonces vamos a quitarlos todos, pues no. O vamos a cancelar el fondo minero, ¿no? Cuando llegamos nosotros allá a Sonora, era un año sumamente difícil porque se había cancelado el fondo minero. Cuando la gente disfrutaba de que les arreglaran los caminos para sus camiones, para sus vacas, etcétera, gracias a ese fondo. Entonces eso está mal que sea todo por algunos casos de corrupción, pero bueno. O también que se le den becas a todos los jóvenes, las necesiten o no, pues también está tremendo, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo? Sí. Y bueno, sus razones tendrá para decir que sí todos. Salió hace tiempo una nota de un viejito que llegó en su Mercedes a recoger su cheque. Claro. O sea, eso también... O sea, hay extremos, todos los extremos son malos, ¿no? Y yo creo que todos los... Pero gobiernos en ese tienen caso digo, sus si te cosas inscribes, buenas. Por eso, pero a lo mejor si te inscribes le estás quitando la oportunidad a alguien que realmente lo necesita. No, porque Porque si es para todos. pero ¿qué tan para todos es? No, digo, yo no sé, no conozco de estadísticas de realmente si a todos los adultos mayores en México les llega esa lana. sí. Claro. O sea, se supone que sí, ¿no? Quién sabe. Pero igual, por ejemplo, está el hecho de... A mí lo que más me sorprende es la de los niños. Porque hubo mucho tiempo que se estigmatizó a los chavos que no estudian y trabajaban. Y decían, es que no estudian porque las universidades no le dan chance. ¿Pero por qué no les dan chance? O sea, Desde si te vas la para prepa atrás, es súper difícil.
Y ahora un trabajo, te piden experiencia, te piden una carrera, te piden pero pues, si no estudió, ¿cómo chingos quieres que tenga un trabajo? Entonces por eso no hacen ni una ni otra. Y este programa permite que todos tengan acceso a algo, o a que estudien, o a que trabajen, o a las dos. Ya por lo menos no pueden decir que tienen que, por ejemplo, la muchachita prostituirse o el muchacho vender droga, ¿no? Sí. Por necesidad, o sea, ya por lo menos está Al menos cubierto. al menos es por gusto. Al menos es por gusto, ¿no? Ya tienes cubierto tus pasajes, Claro. ya tienes cubierto tu almuerzo, Sí, lo básico. lo básico. Sí. Bueno, pues ese fue nuestro podcast de Feliz Año Nuevo. Un poco De año crudo, nuevo. un poco cruel. Así arranca el 23 con todo. Así, ¿con qué quieren cerrar? ¿Qué planes tienen? ¿Qué vislumbran? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza después de toda esta infoxicación? Yo creo que la esperanza está en el autoconocimiento, en el desarrollo personal, en el pues ser curioso todo el tiempo y buscar aliarte y acercarte a las personas correctas, a las personas que te suman. Claro. Porque si no, pues te dejas llevar como por todo el remolino de caos que hay en el mundo y pues terminas todo deprimido, triste y creyendo que ya no hay solución. Claro. Entonces, creo que eso es muy importante, el trabajar en nuestra fortaleza mental, como decían los estoicos, ¿no? En la inalterabilidad. Muy bien. Yo creo que algo importante es tener el factor de ser influenciable, ¿no? O sea, creo que hay pocas personas en el mundo que pueden tener cierta capacidad de influencia en todos grados. En las escuelas, en la política, economía, lo que sea. Y algo que podemos hacer es tener influencia sobre ello, ¿no? Para hacer un mundo un poco mejor, ¿no? Porque a lo mejor desde el esfuerzo individual, tal vez no se hace mucho, ¿no? O sea, que yo limpie mi cuarto y demás, pues no va a hacer nada a nadie, ¿no? Bueno, a mí sí, pero pues, a los demás no. Pero a lo mejor mi trabajo es poder estar con gente influyente, que a lo mejor se le puede decir, oye, ¿por qué no piensas un poquito más en los indígenas, ¿no? Y a lo mejor se puede hacer una fundación, ¿no? ¿Por qué no piensas un poquito más en los niños que, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor ya viene una respuesta un poco más masiva. Entonces yo creo que algo que podemos hacer este año o pensar es que podamos influenciar a gente que tiene mucha más influencia para poder hacer realmente un cambio más grande. Muy bien. ¿Tú, Cruz Garza? Ay, pues yo empecé el año con todo. Creo que hay una energía sumamente diferente a la del 2022. Creo que sí se percibe, sí se alcanza a percibir. Mi hijo es el que me dice todo acerca de las estrellas y por qué. ¿En qué estamos, Ricardo? A ver, diles. Pues ahorita estamos al día de hoy 24. Ajá. Ayer entró Sol en Acuario, entonces la energía que se percibe es mucho más expansiva, libre, más aire espiritual, más de creatividad. Porque bueno, empezamos el año en Capri, que todo es mucho más pies en la tierra, estructurado y así. Ajá. Y además, lo más importante ahora es que entra sale Saturno de Acuario, que estuvo desde marzo del 2020. Okay. Hasta ahorita en un mes y medio sale. Y justamente ese es el periodo que duró la pandemia, pues. Okay. Entonces, energéticamente, es hasta ahora que vamos a sentir que ya se acabó Todo. O sea, la verdadera energía de que ya se acabó, apenas la vamos a vivir, aunque tengamos 6 meses sin cubrebocas. Se va a sentir una liberación que no habíamos logrado sentir, a pesar de que bajó el cubrebocas, bajó todo. Claro. No habíamos sentido como ese respiro, pues. Exacto. Y ahora viene. Y bueno, y muchas otras cosas, a lo mejor son un poco locochonas, como pensar que suma 7 y es un gran número cabalístico, ¿no? El 2023. Después de una época de contracción, siempre viene una época de expansión. Y justo vivimos una gran contracción, sobre todo una contracción energética de dinero, de estar encerrados. Entonces, claro que viene la expansión, o sea, no hay ninguna situación que sea permanente ni duradera, además, vaya, ¿no? Aunque se nos haga eterno algo, pues realmente Nada no. es permanente. Nada es permanente, ni lo que nos gusta y nos trae placer, ni lo que nos molesta y nos hace padecer. Entonces, bueno, sí vivimos un momento de mucha contracción y ahorita viene el momento de expansión. Y esto lo vamos a sentir, lo vamos a vivir, y yo creo que es importante estar
avispados, no estar distraídos. Ser valientes. Ser valientes Muy para valientes. tomar oportunidades, para vivir realmente, para estar en tiempo presente, para no estar en piloto automático, porque justo platicábamos antier con unas amigas y les decía, o sea, ¿de cuánto realmente te acuerdas de tu vida? O sea, te acuerdas de pedacitos, Claro. pero regularmente no nos acordamos de nada en nuestra vida porque vivimos en piloto automático, ¿ok? Y entonces, ese piloto automático es el que realmente te hace padecer cuando pierdes algo porque dices, no lo disfruté, lo tuve y no lo disfruté. ¿Me explico? Lo viste pasar. Lo vi No, pasar. no, conciencia de aquí y ahora. No hubo conciencia de aquí y ahora. Y ese es un concepto que mucho se habla, pero que poco se integra. El presente es un regalo y dices, ay, qué bonito, ¿no? Del Kung Fu Panda. Pero no, realmente, ayer, por ejemplo, recibo una noticia en el teléfono y, o sea, mi trabajo fue recibir la noticia y decir, y Asimilarlo. estoy en el Salón La Quinta y está hablando este ponente y estoy con tales personas y le estoy poniendo un Lo mensaje anclaste a a tu mis hijos recuerdo. y lo anclé a mi recuerdo, lo anclé, ¿no? Para que no pasara desapercibido. Y les dije a mis hijos, ya vengan por mí y vinieron por mí y lo platicamos y lo celebramos y lo brindamos y creo que está padre anclar cada momento para que cuando tengamos que hacer la serie nos acordemos y que no sean momentos borrosos, Claro. ¿no? No, real. Yo creo que sí hay más conciencia acerca del aquí y ahora, hoy, más que nunca antes en la vida, ¿no? Sí. Yo creo. Listo, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo soy Lizeth Cruz y tengo evidencia de que podemos ser millonarios todos. Así podemos. Sí podemos. Bye.